Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy hablaremos un poco sobre la bioseguridad, pues esto no es más que un conjunto de normas y medidas las cuales buscan proteger y preservar a la salud del paciente, personal sanitario y a la comunidad en general. Pero ¿protegerlo ante qué? Pues ante patógenos que puedan presentar un riesgo físico, químico, biológico o mecánico. Es importante señalar que existen tres principios de bioseguridad. El principal es el de universalidad, el cual debe ser empleado por todas las personas y no solo para el personal de salud. El segundo es el uso de protectores, los cuales nos van a permitir o evitar que entremos en contacto con sangre o fluidos que puedan ser altamente contaminantes. Y el tercero corresponde a los medios de eliminación o a la manera de eliminación de cada uno de los desechos contaminantes que surgen del uso hospitalario. Existen ciertas precauciones. Las principales de ellas son las estándar. La principal de la que hablaremos es el higiene y lavado de manos. Es fundamental que todo el personal sanitario realice el lavado de manos en 5 momentos específicos. El principal es antes de entrar en contacto con el paciente. El segundo es antes de realizar cualquier tipo de tarea aséptica. El tercero es lavarse las manos luego de haber estado en contacto con fluidos corporales que puedan ser contaminantes. El cuarto momento es luego de haber estado en contacto con el paciente. Y el quinto momento, después de haber estado en contacto con el entorno donde se encontraba recluido el paciente. Es importante acotar aquí también que las uñas no deben ser artificiales, deben ser naturales y el tamaño no debe superar a 0,5 diámetros. Tampoco es permitido el uso de joyerías, ya que pueden lastimar sin querer al paciente. Las segundas precauciones son el uso de equipo de protección personal. Entre ellos los principales tenemos el uso de guantes, el cual va a ser indispensable, ya que este nos permite entrar en contacto con sustancias que puedan ser contaminantes, por ejemplo, sangre, fluidos corporales o incluso cuando vayamos a estar en contacto con una piel que no esté intacta. Los lentes protectores, los cuales nos van a proteger de cualquier riesgo de salpicadura, de sangre o cualquier líquido que pueda ser contaminante y pueda llegar a nuestras conjuntivas. El uso de bata, ya bien sea desechable o que sea de tipo impermeable. El uso de la mascarilla o el tapabocas es fundamental y es recomendable que en caso de personal sanitario se use la mascarilla N95. También el uso de gorros, obviamente que sean desechables. En este tema de bioseguridad es muy pertinente hablar sobre el aislamiento. Este aislamiento no es más que una medida que se toma para evitar la transmisión de microorganismos de un paciente que se encuentre colonizado o infectado a un paciente que esté susceptible de contraer ese tipo de infección. Entonces, estas medidas de aislamiento siempre van a depender y se van a realizar de acuerdo al agente etiológico y a la vía de transmisión que tenga ese agente patógeno. Entre las precauciones que se toman son las principales son las aéreas. Tomamos este tipo de precaución ante aquellos pacientes que puedan tener riesgo con infecciones a patógenos que se transmitan por vía aérea. Generalmente estas partículas son diseminación de núcleos de gotas que generalmente miden menos de 5 micrómetros y que son expulsadas a través del paciente enfermo. Estos microorganismos suelen dispersarse en el aire y pueden ser inhalados por pacientes que sean susceptibles, que incluso se encuentren dentro de la misma habitación o incluso a varios metros de distancia. Por eso es que en estas precauciones aéreas se deben tomar también medidas especiales al momento de manejar aires, ventilación, entre otros. Entonces, tomando estas medidas especiales podemos prevenir ciertos tipos de enfermedades, como por ejemplo una tuberculosis pulmonar, varicela, sarampión, entre otros. El otro tipo de precaución es la precaución por transmisión de gotas. Aquí el microorganismo va a ser transmitido, como lo dice la palabra, por transmisión de pequeñas gotitas que generalmente no suelen quedar dispersadas en el aire, sino que viajan a pequeños metros de distancia, a menos de 1 metro o menos. Entonces, acá también se requieren medidas especiales al momento de manejar el aire, ventilación, todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo ocurre la transmisión por gotas? Bueno, ocurre cuando el paciente que está colonizado o infectado expulsa esas pequeñas partículas al momento de toser, hablar o estornudar y estas van a ser depositadas en la conjuntiva de la persona que sea susceptible, en la conjuntiva, en la mucosa nasal o incluso en la boca de la persona que esté susceptible a contagiarse. El otro tipo de transmisión es por contacto, la cual puede ser por contacto directo o indirecto. Generalmente el contacto de forma directa tiene que estar involucrado el contacto de una superficie corporal con otra, a través de la cual se permite la transferencia de microorganismos desde el paciente que se encuentre infectado
al paciente que esté susceptible. Y el método indirecto, pues las manos del personal sanitario son el principal medio de transmisión indirecto. Por tanto, es que se rige tanto y se inculca tanto el higiene y el lavado de manos. Es muy importante en los cinco momentos que ya mencionamos anteriormente y en desinfectar muy bien las superficies ambientales que puedan ser de alto contacto para contaminarse. Entonces, hay momentos también en el que el personal sanitario debe aplicar el aislamiento inverso. ¿Contra quién aplicamos esto? Pues lo aplicamos contra pacientes que se encuentran inmunosuprimidos, ya que estos pacientes en este estado se encuentran muy susceptibles a recibir o contagiarse muy fácilmente por el estado de su estado inmune, pues se encuentran muy deprimidos y es muy fácil que contraigan cualquier tipo de infección. Con respecto al manejo de desechos y el medio de eliminación, todos los residuos deben ser desechados en contenedores específicos. Deben haber contenedores para objetos que sean punzantes y cortantes, solamente para papel, para desechos orgánicos, fármacos vencidos, entre otros. Y cada uno de estos deben ser desechados y botados en bolsas que lleven el símbolo de riesgo biológico. Esto es sumamente necesario. Con respecto a la vacunación en el personal de salud, es indispensable que tengan todo su esquema de vacunación completo de la infancia con sus respectivos refuerzos.